Vamos a hablar de los microbios que nos alimentan, de fermentos, de cómo algunos microorganismos transforman nuestras comidas y bebidas y cómo la ciencia está demostrando que eso es beneficioso para nuestra salud. Hoy hablaremos de alimentos y, entre otras cosas, vamos a recibir consejos nutricionales de niñas y niños que nos visitan desde Canelones. Vamos a compartir mucha información sobre nuestros hábitos alimentarios, pero habrá tiempo para otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, un estudio de Facultad de Odontología que nos habla del impacto de la higiene de los dientes en el desarrollo de cáncer bucal, y otro que nos muestra cómo nuestros pueblos originarios gestionaban especies de animales. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Una buena parte de este programa para hablar de alimentos, a tal punto que, por ejemplo, nos acompaña en estudios y en un ratito vamos a estar conversando con él, a Mauricio Pizard, co-creador de Garage Gourmet y autor de una serie de libros, y en particular hoy nos vamos a tener el de fermentados. Bienvenido, Mauricio, gracias Muchas por estar acá. gracias. Enseguida vamos a estar contigo, pero además vamos a dedicar una parte de inicio a hablar de qué pasa con nuestro organismo o con, por ejemplo, con nuestra biología interna cuando consumimos este tipo de alimentos. Y por eso le agradecemos muchísimo este contacto a través de Zoom a Gianfranco Grompone, microbiólogo, vicepresidente de investigación de BioGaia en Suecia y conocido, ya nos acompañó en Sobre Ciencia el año pasado. Gianfranco, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchas gracias, un gusto para mí estar acá. El gusto es nuestro. Gianfranco, esto no es nuevo para vos, una gran parte de tu carrera tiene que ver con investigaciones en cuanto a esto que podemos denominar como alimentos vivos y qué pasa en nuestro organismo, cuáles son los efectos benéficos, porque son realmente buenos, ¿no? Sí, son realmente buenos. En primer lugar, en el propio alimento, ¿no? En el propio alimento fermentado, estos microorganismos lo que hacen es alimentarse ellos mismos y al hacerlo, bueno, rompen algunas moléculas que a nosotros nos cuesta digerir. El ejemplo más claro es la lactosa, por ejemplo. En un yogur hay menos lactosa porque las bacterias que producen el yogur se la comen y la rompen y entonces es más fácil para nosotros digerirlo. Pero después está lo que pasa también cuando los ingerimos. Y cuando los ingerimos, en realidad estamos introduciendo microorganismos dentro de nuestra microbiota intestinal. Como ustedes saben, nosotros estamos poblados de microorganismos en el intestino. Entonces, el hecho de que lleguen a la microbiota intestinal va, en primer lugar, a aportar algunas moléculas interesantes. Hablábamos recién de la lactosa degradada, pero también van a aportar estos microorganismos que van a poder dialogar con los que tenemos adentro. Está bueno. Gianfranco, a ver, esto es un área que está en desarrollo, los estudios están en curso y seguramente haya para mucho más por delante, pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de este tipo de alimentos de fermentados? ¿Qué es lo que pasa? Y uno habla de un gran universo, en realidad fermentados hay muchos tipos, pero ¿cuáles son los que más conocemos y qué pasa cuando los consumimos? Bueno, básicamente podemos elegir los microorganismos que fermentan o que están produciendo estos alimentos fermentados. Pueden ser básicamente de dos tipos: bacterias, por un lado, sobre todo las más conocidas, las bacterias lácticas, que producen ese ácido láctico, o levaduras, ¿no? Que producen la fermentación, el etanol, bueno, muy conocida con la cerveza y el vino, por ejemplo. Estos son los más conocidos, por decirlo de alguna manera, y dentro de este espectro hay espectros culturales, por ejemplo el kimchi, más bien de origen oriental, kombucha más bien de origen africano, el kefir en Medio Oriente, etcétera. Entonces hay toda una serie de elementos culturales que definen estos alimentos fermentados, pero estos microorganismos entonces van a tener, en primer lugar, tienen que tener esa capacidad de resistir a el pasaje estomacal, a nuestras enzimas que van a degradar los alimentos, y una vez que llegan al intestino, como yo decía, establecen diálogos. Hay relativamente pocos estudios randomizados y controlados que se hayan interesado en entender el impacto. Lo que les puedo decir es que los más recientes, uno publicado el año pasado y otro publicado este año, al estudiar, por ejemplo, las personas que consumen más alimentos fermentados
versus personas que consumen menos, lo que se ve es que existe una tendencia a aumentar la diversidad microbiana, la biodiversidad de nuestra microbiota. Y esto es interesante porque sabemos, por otro lado, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos algunos desórdenes, ya sea metabólicos, por ejemplo, obesidad, diabetes, prediabetes, etcétera, lo que nos pasa o lo que sabemos es que hay una asociación entre esa enfermedad y falta de diversidad en la microbiota. Entonces, consumir alimentos fermentados que puedan tener esas capacidades de impactar en la diversidad de nuestra microbiota puede ser una estrategia, de alguna manera, para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Hay alguna dosis recomendable? Digamos, ¿uno debería incorporar un porcentaje X de fermentados a su dieta, por ejemplo, semanal? Bueno, ahí tocas un punto fundamental. Cuando hablamos de alimentos fermentados, no estamos hablando necesariamente de probióticos. O sea, hay que diferenciar un poquito eso. Los alimentos fermentados contienen microorganismos que son benéficos, pero la diferencia es que cuando nosotros hablamos de probióticos o cuando hablamos de un producto que contiene probióticos, sabemos qué concentración tiene, sabemos qué cepa, qué individuo, qué microorganismo está haciendo el trabajo de esa fermentación, en qué cantidades y además se ha estudiado en un estudio clínico. En los alimentos fermentados lo que sabemos es que van a poder ayudar, no son, es algo que beneficia a la diversidad, pero no los tenemos tan identificados como podríamos tener identificados probióticos o cepas específicas. Entonces, no te puedo contestar todavía cuál es la cantidad de fermentados que hay que incorporar porque es muy difícil definirla y no ha sido estudiada. Lo que sí podemos decir es que incorporar de manera regular en nuestra dieta este tipo de alimentos que van a aportar más microorganismos, bacterias, levaduras, conjuntos de esos microorganismos, es algo benéfico y se ve en estos estudios en donde aumenta la diversidad de la microbiota intestinal. De ahí a definir la dosis, todavía estamos lejos. Me gustó un todavía que usaste en la respuesta porque en definitiva es la marcha de la ciencia, ¿no? El todavía es, bueno, a la espera de estudios que se estarán replicando y desarrollando, vaya uno a saber en cuántos lugares diferentes. Te quiero despedir con una pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste hace un rato. Hablaste de lo cultural y en definitiva, a partir de la globalización en los hábitos de consumo de alimentos, uno puede estar, bueno, consumiendo de esta manera microorganismos que vienen de la otra parte del globo, recetas o maneras de preparar que corresponden a otras culturas. ¿Eso puede terminar generando algún tipo de contrarreacción para organismos no acostumbrados a eso? ¿O esto entra más bien en la parte de lo que puede ser una especie de falsa leyenda? Sí, es interesante lo que decís porque los microorganismos viajan con nosotros también. Nosotros cuando viajamos llevamos microorganismos de un lado a otro y acabamos de salir de una pandemia en donde todos fuimos conscientes de alguna manera de esto. Entonces, hay varios puntos en esta pregunta que me gustaría señalar. En primer lugar, cuando uno hace una masa madre o cuando uno hace una fermentación en su casa, está incorporando los microorganismos que están alrededor nuestro. Por más que uno aplique una receta que venga de Medio Oriente. Eso es un primer punto. Un segundo punto que es interesante es que los microorganismos también van cambiando y van evolucionando en función de diferentes aromas, diferentes texturas, diferentes condiciones organolépticas que uno le pueda agregar y eso también genera diversidad. Y la mayoría de estos microorganismos son inocuos, es decir, no necesariamente van a tener... van a estar asociados con problemas de salud. Entonces, si juntamos estos elementos, no vería un mayor riesgo en aplicar microorganismos que vengan de otro lugar, porque la mayoría de los géneros de estos microorganismos son conservados, ya sea en China o en Oriente Medio. No nos olvidemos que estos alimentos fermentados son milenarios. Los primeros datos que tenemos de utilización de alimentos fermentados datan de 7000 años antes de Cristo en China, donde se encontraron unos jarrones en provincias prehistóricas, en donde se han encontrado ya alcanos y se sabía que se fermentaba, por ejemplo, miel, frutas o arroz. Entonces, en toda esta coevolución de estos microorganismos con nosotros, también estamos nosotros que estamos coevolucionando con ellos. Así que en ese sentido yo estaría bastante tranquilo.
Gianfranco Grompone, muchas gracias una vez más por acompañarnos, por darnos esta introducción al tema. Y bueno, como siempre, en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí, los microorganismos son fascinantes, ¿eh? Totalmente, y más cuando tiene que ver con la alimentación, y por ese lado seguimos. Gracias. Gracias. Y por ese lado seguimos porque, Mauricio, vos venís de digamos, de un desarrollo en el tema de la alimentación que tiene mucho que ver, si uno va siguiendo, por ejemplo, lo que son las presentaciones, las actividades de Garage Gourmet o las publicaciones que han ido saliendo, que tiene que ver con eso de traerlo a la cocina de cada uno. Pero ahora, cuando te metes en este mundo de los fermentos, de golpe te empiezan a aparecer, ¿no? Una introducción escrita por un científico como Gregorio Iraola, una participación como la de estos días en la Sociedad Uruguaya de Biociencias. ¿Qué pasa en esa esquina entre la alimentación y la nosotros ciencia? cuando sacamos el libro Conserva ya un poco hablábamos de los fermentados, pero la fermentación desde el punto de vista como método de conservación y no tanto del aporte probiótico o de alimento vivo. Después profundizamos, sacamos otros libros y ahora nos dedicamos como un poco a profundizar en ese concepto. En los fermentados nosotros investigamos mucho, hay cosas que sabemos por la experiencia porque fermentamos desde hace muchos años y otras, las que no sabemos, sabemos a quién preguntarles. Y ahí es que aparece el mundo científico, el mundo de los gastrónomos también. Claro. Está bueno. Hay una serie de muestras arriba de la mesa y no quiero avanzar en esta charla sin que nos cuentes. Son todos ejemplos de alimentos fermentados. ¿Qué es lo que tenemos son acá? distintos tipos, como habló Grompone, son distintas comunidades, no siempre son cultivos aislados porque son de facturación casera o comercial artesanal, entonces es muy difícil que sea un solo, por ejemplo, un lactobacilo solo de yogur, son varios. Hay kéfir de leche, miso, que es una pasta salada fermentada que se hace con las enzimas que genera el koji, que es el arroz fermentado. Estos los prepara una amiga de Colonia, también los vende. Este es tempe, que es soja fermentada con un hongo, un moho que produce como que lo aglomera, digamos, como que el micelio del hongo lo une todo y queda como... Lo tenemos ahí, ¿no? A ver. Como un aspecto de turrón queda así. Es blando y es muy versátil en la cocina, se puede marinar con salsa de soja. Todo esto, antes que sigas con... todo esto está al alcance de cada uno de nosotros, Todos ¿no? se venden, todos Sí. se pueden producir en la casa. Sí. Algunos son de fermentación espontánea, vos generás tu cultivo a partir de cero y otros precisás un inóculo. Está bueno. Sigamos con el... Este es nato, que es uno de los más difíciles de conseguir, como si fueran Pokémon. Este es el difícil porque es una fermentación alcalina. Casi todas las fermentaciones son ácidas, porque la acidez es lo que produce la seguridad alimentaria. Y este justo es alcalino. Hasta hace pocos años no había en Uruguay y es también porotos de soja que están cocidos para facilitarle los nutrientes y azúcares a los microorganismos y después se fermenta. Queda como bien viscoso, después lo podemos revolver y queda como una baba. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Esto es kombucha, que es la madre, se le llama madre a esa colonia que es como si fuera una celulosa que se forma arriba del té fermentado. Es muy parecida a la madre del vinagre también porque es fermentación acética y fermentación con levaduras. Este es un chucrut, que es el más conocido y el que tiene descendencia europea, capaz que lo come con carnes o en comida de olla. Y este es kimchi, que ahora también está un poco de moda por la colectividad coreana en Buenos Aires, por ejemplo, que lo declararon un día de kimchi. Está bueno. Todo esto, como decís vos, con sus complejidades, algunos más sencillos de llegar a un buen resultado, otros un poco más complejos, son cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer Sí. eso. Unos lo generás de cero, como la masa madre, vos podés empezar de cero una masa madre o podés hacer de cero un lactofermentado, que son los vegetales encurtidos. Y hay otros que precisás un inóculo, alguien que te dé como esa semilla inicial. Es el inicio de tu comunidad bacteriana o microbiana y además hay otros que precisan cierta temperatura, entonces precisan ser incubados, por ejemplo, en un incubador, en un horno a baja temperatura con humedad, y hay otros que a temperatura ambiente ya proliferan, ¿no? Claro, el ejemplo de eso que nace a partir de que alguien te regala, por ejemplo, es la kombucha. La ¿no? kombucha, Claro. sí. Es un O producto también en típico, botellas, sí. funciona, Claro. hay como un mito que solo precisás como el SCOBY ese, que es la comunidad de bacterias y levaduras, pero también a partir de una bebida que no fue pasteurizada puedes generar. O sea, a partir de una botella, si no es pasteurizada, puedes generar ese SCOBY también. En el libro que tenemos arriba de la mesa, Fermentados, están, digamos, las maneras, los procedimientos para todo esto y unas cuantas cosas más, ¿no? Sí, y están como por familia también. Es muy complejo, eso que hablamos al principio,
tratar como bacterias o levaduras, microorganismos aislados, porque en este tipo de fermentación siempre están como en comunidades. Entonces están ordenados, por ejemplo, la fermentación alcohólica. Ahí aparecen cervezas, vinos, la masa madre también, porque es las mismas levaduras. Después fermentaciones con moho, fermentaciones con cereales, bebidas probióticas. Está muy bueno, digo, me estoy refiriendo a ese libro, pero sé que el trabajo no solamente lo hiciste en fermentados, pero está bueno la exploración histórica, un poco no lo que decía Grompone, yendo 9.000 años para atrás, 7.000 antes de Cristo, pero todos esos grabados, ¿no? En las distintas culturas, cada una con sus fermentados. Hablabas del caso del chucrú, que es una comida típica alemana, pero cada cultura tiene más de un caso. Está buena esa intersección, ¿no? Historia, ciencia y después traerlo a la mesa. Sí, nosotros siempre como investigamos mucho en la cultura, la antropología, la historia del alimento, que es lo que verdaderamente nos abre el apetito. Personalmente es lo que más me da ganas de comer algo y es lo que también te genera como vínculo y afecto con el alimento y con la comunidad también. ¿Qué pasa digamos, dentro de lo que es la movida Garage Gourmet, o todo lo que es la estructura Garage Gourmet? Cada vez hay más, yo no sé llamarlos comercios, en algún caso casi son artesanos que comercializan, pero cada vez hay más gente, ¿no?, que se está dedicando a esta línea de alimentación con fines comerciales. Hay una movida creciente. Sí, hay como si fuera un boom mundial, pero también se ve reflejado en nacional. Lo que tiene el Uruguay es que muchas cosas todavía no están reglamentadas, entonces es como sobre la marcha se va reglamentando. En la normativa municipal, por ejemplo, no hay un capítulo específico de fermentados. Están como separados en vinos o cervezas y muchos alimentos están por fuera. Entonces siempre hay como que ir como un poco, la normativa corre por detrás del mercado, digamos. Más allá de toda la parte alimenticia, lo organoléptico, ¿no? Bueno, si esto está rico, me gusta, no me gusta más. ¿Tenés feedback de gente que dice, bueno, me hizo bien? Sí, la gente le gusta, tiene eso que hablaban al principio, que no solo son mejoradores nutricionales, sino también son mejoradores de sabor. Muchos se usan se usaron originalmente como saborizantes, digamos, como el miso, se usa para sopas y todo. Y la gente, como que a nosotros siempre nos comenta que como hay cosas que le cambian la vida, por ejemplo el yogur casero, es algo como que vos no solo dejás de comprar yogur, sino que empezás a consumir una dosis diaria de probióticos. Claro. Bueno, al final del programa, de paso te cuento, vamos a ver una investigación, ahora que hablas de yogur, también nacional, que habla de cómo muchos productos comerciales tienen excesos de azúcar, buscando, será complacer algún gusto, pero que funcionan muy bien con menos, lo cual uno puede hacer en su casa, ¿no? Decir, bueno, aprendo esto y no solo tengo el control del proceso, sino que también puedo reducir algún... Sí, digamos, que no es necesario tanto azúcar. Alguna sustancia que no aporta, más que tal vez un gusto extra. Además el paladar también es como que vas ampliando el espectro, vas mejorando, vas educando el paladar, si consumís menos azúcar, si consumís otro tipo de fermentados. Como que es bien interesante explorar también eso. Y creo que también la felicidad, porque creo que esa es la palabra, ¿no? Decir, bueno, hice esto, lo procesé desde cero y bueno, quedó rico y lo estamos comiendo. Sí, el amor comiendo, propio, ¿no?, de las cosas hechas por uno. Sí. Creo que eso también está, ¿no? Es como un ganar-ganar. Es saludable, es bueno, nutricionalmente hace bien y tiene esa Y lo del sabor es eso que está investigado ya es el sabor umami, el quinto sabor, que es salado, ácido, dulce y amargo, y el umami es el quinto sabor, que es el sabor de las cosas ricas, por ejemplo, del queso parmesano, de los tomates, de los hongos. Todos los alimentos que tienen sabor umami son los que nos gustan más, y los fermentados son grandes mejoradores y productores de ese sabor. Así que todo lo que tenga fermentados va a ser más rico. Va a haber que consumirlo. ¿Cómo sigue esto? Porque ustedes, digamos, están experimentando, conocen gente que prueba, quedan cosas por... Vos hablaste de una necesidad de un marco normativo, eso es un pendiente. Pero además debe haber gente que está como empujando, ¿no? Decir, bueno, yo quiero probar por este lado. Por ejemplo, estos amigos productores de, Aminoteca, empezaron a producirlo con un apoyo de la ANI, donde más o menos lo como testearon y pudieron sacar el producto porque está bien sistematizado. Después tengo una amiga que está en Colonia produciendo pila de fermentados y algunos los puede vender en Colonia porque además como la certificación es por departamentos, no es nacional, entonces ya ahí tiene una barrera. Después hay otros que no los puede porque no hay antecedentes en Uruguay. Por ejemplo, el nato no hay antecedentes de producción de ese fermentado. Entonces siempre como que tienen que encontrar como nichos o cómo entrar en la normativa, digamos. Su espacio, ¿no? Y conseguir que lo probemos, ¿no? Seguramente. Pero la gente lo prueba, sí.
No, pero llegar a la gente, encontrar el espacio en el que... Y además el consumo cultural siempre es como tan amplio. Por ejemplo, el miso, nosotros en las ferias hacemos la feria de ollas donde hay ramen y es impresionante los jóvenes que van, los niños que van porque ven Naruto y comen ramen. Entonces ya el consumo, como que la construcción del consumo y la necesidad de probar cosas distintas viene por otro lado, no viene digamos, por la tele nuestra, sino por ver Naruto. Te voy a despedir con una pregunta, tal vez de respuesta muy fácil, tal vez no. ¿Cuál sería el fermentado que nos define, no? Vos hablabas recién de este que viene de la cultura de Oriente, bueno, por consumir determinado tipo de historieto, de cómic. ¿Con qué fermentado definirías esta parte del mundo? Y fermentados de acá, de Sudamérica, por ejemplo, la chicha, que es una bebida fermentada con maíz. En Uruguay no hay mucha cultura de fermentados, salvo los quesos, el queso Colonia, los vinos, pero no hay uno que sea como una insignia nuestra. O sea, lo más cercano es lo que quedaron de las comunidades andinas. Sí, que son bebidas hechas con maíz, que son como lo más clásico, digamos. Está bueno. Bueno, algo para probar cuando uno viaje para aquella parte. Sí, y se puede producir acá, también enseñamos cómo hacerlo con mazamorra seca. Buen dato. Mauricio Pizar, muchas gracias, la verdad que excelente y sobre todo nos deja a todos con ganas de comer. De fermentar todo. Exacto, y de fermentar. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Seguimos con Sobre Ciencia, primera pausa a la vuelta. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone aquí con nosotros.